Presentar a nuestros escritores hoy, Nay, porque tenemos que homenajearlos en su día. Sí. Y aquí está, Zunilda Gaite, bienvenida. Vamos a aplaudirla. Julio Luis Gómez también está con nosotros. Gracias, bien amable. Bueno, gracias. Julio, ¿de dónde sos vos? Santafesino. Santafesino. ¿Siempre viviste acá en Santa Fe? Siempre. ¿Siempre? ¿Y por qué decidiste escribir? Yo no sé si uno decide o la poesía lo elige, como dice por ahí alguien, ¿no? Borges decía que uno leía lo que quería y a la larga escribía lo que podía. Creo que realmente no es una decisión propiamente dicha, sí que uno siente una vocación, es decir, un llamado normalmente desde, no digo el primer día de la vida, pero bastante temprano. En mi caso fue, yo diría, en la primera adolescencia, recuerdo segundo, tercer año del colegio. Y además suelen influir las lecturas, los ámbitos familiares, los profesores. Yo no olvido nunca mis profesores del colegio secundario, sobre todo en la Inmaculada Concepción, el padre Peralta Ramos, el maestrillo Bergoglio en su hora, que fue profesor nuestro. ¿Fue profesor tuyo? Claro, yo fui bachiller del 66, y él estuvo entre el 64 y el 65. Y fundamentalmente más que como profesor en la Academia de Literatura Santa Teresa de Jesús. Y ahí son los orígenes, ¿no? El comienzo. Y después, bueno, los años y el trabajo y el oficio sobre la palabra. Vos decís que la niñez es muy importante para propiciar el oficio del escritor. Fundamental. Yo creo que, aunque no sea para escribir, insisto, no todos están llamados a escribir, pero creo por lo menos para sensibilizar el órgano estético. Un gran poeta nuestro, Lermo Balbi, ya fallecido lamentablemente, poeta de Rafaela, pero vivió acá muchísimos años, decía siempre: a José Pedroni lo salvaron las maestras de la escuela primaria. Es decir, el hecho de que ya desde la escuela primaria, o la educación inicial, como se dice ahora, se le abra a, no solamente estoy refiriéndome a la poesía, sino toda la sensibilidad artística. Tocar ese órgano que está ahí. Después algunos escribirán y otros no, algunos harán música y otros harán otros oficios que son tan valederos como este. ¡Qué lindo! Ya escucharlo hablar es como que es una poesía total. Bueno, Zunilda, ustedes son miembros de la Asociación Santafesina de Escritores, ASDE, que tienen casi 60 años. Sí, 59 cumplimos este año, en octubre, desde la fundación de la O sea que por la Asociación Santafesina pasaron los escritores más importantes, ¿no es cierto? ¿De qué nombres estamos hablando? Y estamos hablando de don Luis Di Filippo, de Gastón Gori, de Leoncio Gianello, ayúdame Julio, Marta Zamatane, Edgardo Pesante, Lermo Balbi, a ver, José Hernández, confundí, Jorge Hernández. Sí, bueno, es prolífica la obra de Leopoldo Chisinimelo, el de Tacuare Chamorro, hoy que hablábamos de las escuelas primarias, obra que se ha difundido mucho, sobre todo en la enseñanza de los alumnos iniciales. ¿Y por qué se unieron? ¿Por qué los escritores se unen en la asociación? ¿En qué los beneficia, Zunilda? En qué los beneficia, en realmente hacer algún trabajo mancomunado de difusión de la cultura. Entonces, bueno, hemos tratado de seguir haciéndolo. La asociación en este momento desarrolla una serie de actividades. ¿Concursos, por ejemplo? Tenemos 5 certámenes. 2 certámenes que son premio edición, el José Rafael López Rosa, que auspicia la familia del escritor López Rosa, también ese es otro nombre. Otro de los nombres que hemos olvidado, pero ahora recordamos. En el tintero. Y es para poetas del litoral fluvial. Después tenemos desde el año pasado el Luis Di Filippo. Nosotros estamos en la sede que fue su casa. Él nos dejó su casa. Y Luis Di Filippo es premio edición, y el año pasado fue para el género haikus. ¿Qué es eso? Es una poesía breve en japonés, una poesía oriental. Y este año para microcuentos. También con el nombre de Luis Di Filippo. Después tenemos para autores jóvenes
Todos son incentivos. El Mateo Bosch, que es de cuento, y José Civildes poesía. Damos faja de honor al libro editado y también entregamos un premio a la labor literaria. ¿Naime? Yo particularmente admiro muchísimo este oficio porque además creo que los libros, sea el género que sea, es uno de los regalos más lindos que nos pueden hacer desde una profesión, y lamento mucho ver que por ahí se va perdiendo un poco el hábito de la lectura. Sí. ¿Ustedes creen que en estos últimos años o de un tiempo a esta parte también se ha perdido quizá la calidad de la escritura? Porque quizás, o sea, los que tenemos el hábito, los que nos gusta tanto la escritura, seguimos con grandes clásicos y con quizá libros de hace mucho y no quizá tan actuales. Ahora se han difundido más quizá otros géneros. ¿Julio? Sí, el tema es complejo. En la poesía, si bien por supuesto toda la vanguardia y toda la reforma, más que la reforma, yo diría la evolución del género, estoy hablando de la poesía, se ha dado, sin embargo, aquello que dice por ahí un crítico argentino, uno de los grandes críticos argentinos, Pablo Anadón, un gran poeta cordobés, que dice que es un magma, ¿no? Hay como una suerte de magma, aquello de la lava cuando sale del volcán y no se termina de discernir muy bien. Por ahí Ricardo Herrera, también otro gran crítico argentino, dice: a lo mejor el gran poeta no lo hemos sabido ver en este momento. Quiero referirme, comparándolo con lo que usted dice respecto de los clásicos. Si usted me dice Borges, me dice Neruda... mucha producción ahora y se puede perder la calidad en el medio de tanto... Fíjese que eso es interesante, lo de la mucha producción. La revista Fénix, dirigida por Anadón, publicó un largo debate y recuerdo siempre el título de dos títulos muy trascendentes. Uno, la poesía en el país de los monólogos paralelos, como que fueran voces que hablan sin entenderse entre sí. Y por otro lado, un título que es ¿por qué se escribe tanta poesía en nuestro tiempo? Es decir, hay todo un problema con la palabra, con el uso de la palabra también, y un empobrecimiento del lenguaje. Pedro Barcia, me parece que es el que fue presidente de la Academia Argentina de Letras, no es el actual, el anterior presidente, dijo en una oportunidad que un hombre medio argentino manejaba 2000 palabras, me parece que ese fue el número, hace unos años lo dijo, y actualmente manejaba 600 palabras. Y esta cuestión realmente, yo creo que el oficio del escritor tiene fundamentalmente ese sentido social incluso, que es recordar el valor y la dignidad de la palabra. Esto no significa cerrarse a nuevas experiencias y presentarnos fosilizados exclusivamente en los clásicos. Eso que vos decís, Julio, de la palabra, ¿cuánto nos enriquece? Porque si uno lee un libro solamente, ¿cuántas palabras podemos incorporar? Sin duda alguna, la lectura es fundamental. ¿Cuál es la misión de ese escritor en incorporarnos a nosotros, utilizar esa palabra que tiene ese significado y que nos enriquece y que está expresando realmente lo que el escritor quiere decir y nos va a sumar a nosotros? Sin duda alguna, el valor de la palabra es tan trascendente, y de la lectura, para abrir la palabra. Borges decía, como consejo a los escritores, lean mucho, escriban más y publiquen poco. Es decir, sean profundamente autocríticos también. Sí. Quizás ha habido algún descuido de la palabra, ¿no? Es fundamentalmente, cierto descuido de la palabra. ¿Por allí? Perdón, yo les quiero hacer una pregunta de neófita, escritora neófita instintiva. Los que nos gusta escribir no lo hacemos en forma, digamos, lo hacemos en forma de expresión, pero quizás no tiene el formato que pueden lograr los escritores. ¿Podemos acudir a la asociación o hay lugares a donde podemos acudir? Porque conozco mucha gente que escribe donde podemos perfeccionarlo, donde podemos orientarnos. ¿Existe esa posibilidad? Es una buena pregunta. La asociación en este momento no tiene los talleres que hubo alguna vez literario, que los tuvo en su oportunidad. En este momento no, pero funcionan en la ciudad una serie de talleres literarios que están haciendo un trabajo muy valioso. O sea que incluso talleres literarios que se dedican a la lectura solamente, no a la escritura. Pero bueno, la escritura surge después como una necesidad. Sin duda. Y bueno, y tratar de esa libertad con la que vos estás escribiendo, porque a veces, por ejemplo, en mi caso, que 30 años he estado trabajando a nivel primario y muchísimo para que mis niños
amen las letras. Ajá. Así como todos los días en primer grado ponían día de sol. Bueno, yo trataba de que jugaran con recursos literarios y demás. Ajá. Yo les decía uno tras otro como botón de chaleco y los chicos me contestaban uno tras otro como baldosa en vereda, como tablita en ventana, como, en fin, jugando así. He trabajado muchísimo para eso. Ajá. Pero una vez que uno conoce todas las reglas, que es lo que debe conocer, bueno, también es bueno romperlas, pero saber cuáles son las reglas que se rompen. Claro. Es algo que me está pasando a mí en este momento, que he empezado a tratar de escribir haikus y me he interesado en todas las reglas, pero pienso occidentalizarlo. Claro. Porque nunca voy a ser oriental, nunca voy a tener ese pensamiento. Y bueno, hay que ponerse en el esquema y decir, bueno, voy a utilizar esta y esta regla que me interesan para sentir que estoy haciendo un haiku, pero después las otras romperlas. Y entonces crear de otra manera y hacer que cada género vaya sufriendo su transformación. Así ha pasado con el esquema de cuentos, hemos enseñado de tal manera el esquema de cuentos y bueno, y ahora estamos respetando el relato, nada más que el relato. Y bueno, es una forma de que la palabra siga su curso. ¿Nay? Otra de las cosas que vemos que se ha perdido mucho quizá es también el tema de la ortografía, ¿no? Vemos por ahí muy mala ortografía entre los chicos que van creciendo y más, y yo soy una convencida de que fomentar el hábito de la lectura quizá ayudaría mucho en eso. Por supuesto. ¿Ustedes creen que esto es una tarea de las escuelas, de los colegios, empezar a fomentar mucho más la lectura y la escritura en los chicos, o quizás es una tarea más de los padres, de acostumbrarlos desde chiquitos? Yo creo que es muy importantísimo, todo empieza por la familia. Los hábitos, la educación, quizás después la escuela aporte conocimientos y siga afianzando hábitos, ¿no? Pero en realidad el niño que ama la lectura es porque desde que nació su papá le lee. Yo creo que o sí. Su mamá le lee. Yo ya estoy en la edad de los nietos. Y la circunstancia de advertir, me lo han dicho los padres también, algunos, mis hijos o mi nuera y mis yernos, que concretamente las maestras y los maestros les insisten muchísimo en que lean en la casa. Le dicen que cuando el chico o la chica ve en las manos a los padres con libros, bueno, ha sido su infancia, es decir, se le incorpora en su infancia. Y decía un gran poeta argentino, Antonio Requeni, que Borges siempre es citable, y él decía, al fin y al cabo he vivido en la biblioteca de mi padre, ¿no? O sea, esa presencia de los libros que lo iluminaban siempre. Se nos ha terminado el tiempo. Julio Luis Gómez, muchísimas gracias. Por favor, gracias. Sunilda Gaite. Gracias a usted. La Asociación Santafesina de Escritores con nosotros, en representación, por supuesto, de tanto talento que hay en Santa Fe y tan prolífica la obra de los escritores santafesinos. Pepe, tenemos